toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bienvenidos, buenas tardes a DTV, el periodismo en el Congreso. Mucha información que nos ha dejado ayer la sesión, mis compañeros participando activamente con muchas cosas para contar. Hace un ratito habló Alberto Fernández, también tenemos los números del coronavirus en nuestro país, qué va a pasar de cara a las nuevas etapas. Habló el ministro de Salud porteño también, sí, referido a este posible meseta o control de la curva, mientras los requerimientos de los sectores económicos. Bueno, tenemos de todo y también en vivo Carlos Heller va a hablar con nosotros, una persona muy importante para conversar acerca de, bueno, no solamente los anuncios que hizo el Gobierno Nacional, pero también los momentos, los pasajes más importantes de la sesión de ayer. ¿Cómo te va, Vero? ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes para todos. Y una sesión que comenzó después de las 14 horas, pero que terminó casi a la madrugada. 1 de la mañana se estaban votando los proyectos vinculados a lo que tiene que ver con la soberanía de las Islas Malvinas y un poquito más se votaron otras 2 iniciativas, entre ellas la de los jardines y también maternales. Claro, jardines maternales, un proyecto de resolución y también algo vinculado a la niñez que seguramente vamos a estar tratando en este programa. Y obviamente los proyectos vinculados a la situación económica con un anuncio muy importante del Gobierno Nacional, anuncio formulado, cerrado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Meli? Bien, pero a ver si se puede resolver hoy, no creo, en este programa, un tema que yo no sé cuál va a ser la salida. El tema es el siguiente. Ayer se anunció el plan, que es el plan Procrear de construcción de viviendas, sí, 44.000 viviendas para generar puestos de trabajo, 25.000 millones de pesos de inversión. Lo que se supone es que, tras el acuerdo con los acreedores, la economía debería comenzar a arrancar. El tema es que para que comiencen a trabajar los empleados de la construcción, para que haya apertura de locales gastronómicos, la gente tiene que viajar. Esto hoy todavía no se puede en los medios públicos, salvo que se hace esencial. Toda la reactivación económica, Meli, se ha dado básicamente en Europa cuando los casos de contagio y de fallecimientos comenzaban a decrecer. Acá queremos que arranque la economía, pero tuvimos ayer casi 170 muertos y casi 7.000 contagios. Eso es lo que no termina de cerrar. Vos necesariamente tenés que abrir la economía, empezar a producir, pagar impuestos y que la gente tenga plata para movilizarse. Pero estamos en el peor momento del contagio. No sé cómo se resuelve Y económicamente eso. También. Claro. Y económicamente también. Las dos, digamos, la segunda pandemia, ¿no? Claro. A donde yo, por ejemplo, en el recorrido para venir para acá, que paso por algunas avenidas importantes desde el punto de vista comercial, los locales ya, todos los de las avenidas están autorizados para estar abiertos y para que el público pueda entrar. No pueden probarse la ropa, pero sí pueden entrar, elegirla, comprarla, llevarla y en caso que no les guste la pueden devolver. Vacíos. Ni una persona adentro. Me pasó ayer también que salí a hacer un par de compras, a recorrer, y me fui como para el otro lado de lo que es este Congreso, me fui para el lado de Belgrano, vacíos. Entonces me parece que está la necesidad, está la necesidad, pero también la gente no tiene plata en el bolsillo. También, Eso también, claro, lo que estaba pensando. ¿Qué vas a salir a comprar que necesites? Está bien. Y la preocupación misma de los comerciantes, por ejemplo, lo dijimos el miércoles pasado, volvieron las actividades como las peluquerías en la capital federal. Estuve haciendo también un recorrido por las peluquerías, viendo cómo son los protocolos. Bueno, la verdad es que han invertido también las peluquerías, que no estaban funcionando desde marzo. Tuvieron que invertir en el protocolo sanitario, poniendo blindex para poder... Sí, en realidad no son blindex, son como estas placas como tenemos acá nosotros, como de acrílico. Son de acrílico, algunos tienen blindex, Mira. Blindex, las alfombras sanitizantes, todos los alcoholes en gel. Bueno, una cantidad impresionante. Las máscaras que son obligatorias en los peluqueros, viste que para nosotros no es obligatorio. Las máscaras estas de acrílico, ya ellos la tienen que tener porque ellos vienen como por detrás nuestro, entonces ellos tienen peligro de contagiar a los clientes. Una cantidad de
claro. de insumos que encima que no estaban trabajando tuvieron que invertir. Y a lo que voy es con esto. Estuve hablando con varios peluqueros y me decían, tenemos miedo de que empezamos a activar de a poquito, que es por turnos la atención, ¿no? Claramente. Activamos de a poquito y tenemos miedo de que haya en 15 días una marcha para atrás. Bueno, hoy en Francia... No, es la preocupación. Hoy en Francia están absolutamente preocupados por un rebrote masivo de casos de coronavirus en todo el territorio francés. Están muy preocupados. Ese es el tema. Vos necesitas que la economía arranque hasta que en algún momento chocás con las autoridades sanitarias que te dicen, mirá, frenemos un poco porque la disponibilidad de camas, de terapia intensiva y las otras tienen un límite. Esa es la cuestión que todos quieren que esto arranque, todos. Sí, Pero sí. digo, ¿cómo haces para convivir con una cantidad de contagios que hoy es preocupante? Bueno, respecto A del otro de los índices que siempre nosotros sugerimos seguir de cerca, porque los sanitaristas nos sugieren, son el índice de ocupación de camas en terapia intensiva. Los últimos datos son, a nivel nacional hay un 56.5% de ocupación de camas de terapia intensiva. En su gran mayoría, en un 90% es por COVID. O sea, son terapias intensivas ocupadas prácticamente por esta pandemia y ya no por enfermedades estacionales, que es lo que suele suceder cada invierno. De ahí también que los sanitaristas dicen lo bien que hacemos con el invierno, que no es tal, porque hace un calor de morirse, que la gente se quede en sus casas. Y en el AMBA, atención, casi el 70% de terapia intensiva ocupada, 66.4% las camas de terapia intensiva ocupadas. Entonces, vos tenés todo, porque tenés el reclamo de los comerciantes, las inversiones que estás mencionando vos, más que la gente no tiene un mango en el bolsillo, y además le da, yo lo que noté ayer es miedo, porque si bien pueden entrar, viste, como que te quedás en la puerta y dices, no, está bien, desde acá te voy a pedir lo que necesite, viste, para que decir, ¿para qué voy a entrar al local y correr un riesgo? Bueno, es todo, son como toda el prisma a través del cual miramos esta pandemia y siguiendo de cerca lo que está pasando en Europa. Ahora, antes de repasar los números de la pandemia que siempre nos deja el Ministerio de Salud, hoy temprano el ministro de Salud porteño decía, lo que hemos aprendido de este virus es que tiene un alto contenido de variabilidad en su comportamiento. Es muy mutante este virus. Entonces, por ahí lo que resultó en determinadas latitudes, aquí ocurre que se comporta de otra manera. Ese es el informe del Ministerio de Salud y en un ratito seguimos analizándolo. 6.792 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina. Ahora se puede apagar un toque el aire. ¿Qué piensa? El 84% de los diagnósticos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. 4 provincias no han confirmado casos de coronavirus en la jornada de ayer. 213.535 son los casos confirmados en total en nuestro territorio en el transcurso de la pandemia, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. 4.009 las personas fallecidas por coronavirus. Hasta la fecha, en el país, la tasa de letalidad es del 1,9% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 88 personas por cada millón de habitantes. El porcentaje de ocupación de las camas en terapia intensiva por la patología COVID y por casos no COVID es del 56,6% a nivel nacional y el 66,4% a nivel del área metropolitana Buenos Aires. Los recuperados en la fecha de ayer son 2.819. Cuando analizamos los nuevos casos en el día de ayer, 6.792, vemos que el 84% corresponde al AMBA y están aportando un número importante de casos diferentes provincias. El 3.9% es Jujuy, con 269 casos confirmados, reportados en el día de ayer. Río Negro 2,9, 197 casos. Córdoba 2,2, 147 casos. Y la provincia de Mendoza el 1,5% del total de los nuevos casos confirmados en el día de ayer, 106 casos. Fíjense que de los 6.792, 1.085 no corresponden a AMBA. Esa proporción de nuevos casos que tenía la mayor relevancia o predominancia el AMBA, en este momento se está viendo un aumento del número de casos en forma sostenida, que ya dejan de ser brotes por conglomerados en el resto del país. Lo mismo sucede con la ocupación de las camas de terapia intensiva en relación a las personas que tienen SARS-CoV-2 confirmado, es a 1.207, el 81% corresponde al AMBA,
3.5% corresponde a Mendoza, son 42 personas que están internadas en unidad de terapia intensiva. Río Negro tiene 42 personas, es el 3.5%. Jujuy tiene 30 personas internadas en unidad de terapia intensiva, es el 2.5%. Y ese porcentaje de positividad promedio desde el inicio de la pandemia de 32.58, en el día de ayer fue 47.6%, en Cava 45%, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 52.5%, en el resto del país 40.3%, a expensas de Jujuy, que tiene 47.4%, Mendoza 41.7%, Salta 43% y Santa Cruz 72%. Estamos trabajando fuertemente con las jurisdicciones para fortalecer todas las estrategias de detección y control de la transmisión viral. Son 6.792 los casos en las últimas 24 horas en toda la República Argentina, casi 4.000, un poquito más de 4.000 víctimas fatales que ya se cobró esta pandemia, y nos concentramos en a donde está la mayor cantidad de casos, y me parece que es, chicos, no sé si coincidirán ustedes, de nuevo la puja que se viene. Por un lado, de cara a la nueva etapa, fíjense ustedes, en la ciudad de Buenos Aires hay 1.371 casos y en la provincia de Buenos Aires 4.337 casos. Ya se despegó esa diferencia que veníamos diciendo que se registraba de manera pareja, y ahora hay que ver qué es lo que sucede de cara a la posible reactivación. En la ciudad de Buenos Aires, hoy el ministro Quirós, como les decía, me parece que dejó entrever que el virus llegó para quedarse, dijo. Este fue el título más importante, según mi opinión, de modo que entiendo que lo que van a querer es ir cada vez más avanzando en las fases, no ir hacia atrás, pero la preocupación está puesta en la provincia de Buenos Aires, que se lleva la mayor cantidad de víctimas fatales, la mayor cantidad de casos positivos, que habitualmente tienen que viajar a nuestra ciudad de Buenos Aires en un transporte público que es muy complicado, que es difícil de controlar. Y algunos desde la provincia de Buenos Aires dicen, bueno, pero si no nos acompaña, si no viene con nosotros la ciudad de Buenos Aires, ¿de qué sirve que mantengamos la frontera un poco más cerrada en la provincia y en la ciudad cada vez más se avanza en fases más flexibilizadas? Quería hacer dos observaciones, La que Meli, quiera, al mapa que estamos observando, que lamentablemente no hay grises ya por lo que estamos viendo, y ya obviamente ni siquiera vemos blancos, ¿no? Claro. Las provincias blancas No ya hay. inexistente totalmente, y esto trajo gran tristeza y angustia durante el fin de semana, sobre todo en muchas provincias que tuvieron que retrotraer las fases al inicio, a la fase 1, y esto fue anunciado por varias provincias el fin de semana, lo que, bueno, obviamente significa mucha preocupación, más allá de los contagios, sino que también con las cuestiones estas que habían activado económicamente y que se vuelven a retrotraer. Totalmente. Bueno, vamos a ir metiéndonos en eso que decís vos, Vero, y también analizar esto que mencionábamos, la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está pasando hoy en este sector que se lleva el gran porcentaje de víctimas fatales y también de contagiados? Se lo preguntamos ya mismo al diputado Nicolás Rodríguez Sá, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gustazo estar con ustedes. Disculpen, estoy acá en el auto estacionado. Muy bien. Me agarraron camino a La Plata. Bueno, está muy bien. Mientras esté en un lugar seguro y pueda conversar un rato con nosotros, entonces está todo perfecto. Gracias, entonces, que lo estamos molestando en este trayecto. Bueno, decíamos, la ciudad de Buenos Aires tiene la intención, así parece, tanto los médicos que asisten a Horacio Rodríguez Larreta, en ir flexibilizando cada vez más las fases. Pero en la provincia de Buenos Aires la situación todavía es preocupante. Lo mencionábamos recién en el mapa que nosotros siempre tratamos de conocer las cifras cada 24 horas. ¿Y qué es lo que va a pasar en un distrito que prácticamente se mueve en sintonía desde el punto de vista laboral? Exactamente. La verdad que como vecino del conurbano, estamos viendo que los más afectados por este virus somos nosotros, ¿no? Los vecinos que estamos en el AMBA. En ese sentido, estamos viendo que todos los intendentes del conurbano están comprando elementos para los hospitales. Se inauguraron 12 hospitales de campaña con ayuda del gobierno nacional. El problema es que los vecinos, ante el realizarse el hisopado, están viendo que en algunos lugares se está demorando el resultado. Entonces
nosotros lo que le aconsejamos a la gente es que si no tiene síntomas, pero tuvo vínculo con un contacto estrecho, que se quede en la casa aislado y que no, trate de no contactarse con nadie. Otro problema grave que vemos es el asunto de la donación de plasma, que no está haciendo como nosotros queríamos cuando impulsamos la ley. Si bien hay municipios que están perdonando el cobro del impuesto al ABL a los vecinos que donen plasma, que es una medida para fomentar e incentivar la Asociación de Fútbol Argentino, muchos clubes de fútbol, a los socios de los clubes que donen plasma le regalan una camiseta de su club original, y son medidas que fomentan pero que no están impactando. En ese esquema estamos trabajando con algunos organismos como la Cruz Roja para ver si hacemos un seguimiento de los pacientes contagiados de COVID. Generalmente a los 10, 15 días de que tienen el alta y tienen un hisopado negativo, ya están en condiciones de generar anticuerpos para donar plasma. Y bueno, habría que persuadirlos, llamándolos, diciéndoles en qué lugar pueden donar. Obviamente no es obligatoria la donación, pero creo que ante varios llamados telefónicos es más factible que se sume más gente, porque cada persona que dona plasma está ayudando 4 o 5 personas. Claro. Y generalmente se le hace la transfusión a los pacientes que están más comprometidos con respirador. Ahora, en diputado, terapia. perdóneme, hay un problema que me parece que es más cuantitativo, que es el siguiente. Tras el acuerdo con los tenedores de bonos anunciado por Guzmán, bueno, todo indica que el gobierno quiere arrancar en materia de actividad. Se anunció el plan Procrear de construcción de viviendas, se intenta de que vuelva el fútbol, se pretende algún protocolo con el gremio gastronómico. Pero digo, en José Cepaz, por ejemplo, viven centenares de miles de trabajadores, algunos son de la construcción. ¿Qué va a priorizar el municipio? Digo, ¿que salgan a trabajar con más posibilidad de contagios o que se queden para evitar más alternativas de gente enferma o gente en su casa? ¿Cuál es el camino que va a optar el municipio, por ejemplo? Es un equilibrio delgado y en José Cepaz somos de los distritos que más fuimos beneficiados por la asistencia social del IFE. Sí. En ese sentido, hay vecinos que quizás estaban en negro o que el empleador no los convoca a trabajar y tranquilamente, gracias a la ayuda del gobierno nacional, están realizando la cuarentena y el aislamiento en la casa. Después, como pasa con muchos intendentes del conurbano y municipios, tampoco se puede restringir que una persona, un local, un comercio que quiera abrir a media persiana con protocolo, con los cuidados, cierre, porque todos sabemos que ya más de 5 meses que estamos en cuarentena y en pandemia, y hay gente que, empresarios o pymes que no tienen espalda para soportar el pago de sueldos. Si bien el Estado Nacional se hizo cargo de una parte de los sueldos, en ese esquema nadie quiere que cierren las persianas para no abrir más. ¿Y entonces qué se hace? Esa es ¿Se sale a trabajar o no? En Provincia de Buenos Aires estamos en fase 3, está habilitado los comercios, las industrias, no están permitidas las reuniones a nivel nacional por un decreto del presidente, y la gente que tiene permiso y tiene un protocolo sí sale a trabajar, y me parece válido que así sea, porque la verdad que hay que hacer un equilibrio entre salud y economía. Todo el tiempo que estuvimos en fase 1, que el presidente dispuso, lo utilizamos para comprar respiradores, para abrir hospitales, para comprar móviles para trasladarse, para hacer hisopados. Así que en ese sentido está muy buena la pregunta, porque también tenés a los vecinos que están reclamando abrir sus comercios, abrir sus canchas de fútbol. Obviamente hay lugares que no se pueden permitir utilizar, como es una cancha de fútbol, un boliche bailable, que también son empresarios que apuestan a la Argentina y que generan empleo, pero tendrán que esperar por las condiciones que está el mundo. Diputado, Verónica Benaim lo saluda, buenas tardes. Quería consultarle respecto al tratamiento que se le dio ayer en la Cámara de Diputados a lo que es la deuda bajo legislación nacional. Para bajar al llano, ¿qué significa esta aprobación o este respaldo que le dio el Congreso al Poder Ejecutivo y cómo impacta, digamos, esto en los vecinos, en los vecinos de José Cepaz, en los vecinos de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y obviamente del interior del país? Sí, lo que se logró con la media sanción de la ley de ayer, con apoyo también
del bloque opositor fue seguir dándole fuerza a nuestro ministro de Economía, al presidente, para la negociación que continúa. Y el mercado en principio tomó buenos gestos, bajó el dólar paralelo, bajó la bolsa, y en el vecino común impacta Subió que la esto no se bolsa. ve en inflación. Bajó el dólar, pero subió la bolsa. Sí. Bueno, discúlpame por la desinformación, Sí. me habían desinformado. Y en ese sentido el vecino argentino lo que tiene que entender que tener la jurisdicción argentina nos da soberanía. Muchas veces se firman este tipo de endeudamientos con la prórroga de jurisdicción en Washington o en Londres, que está bien porque el que te presta plata muchas veces pone las condiciones, como pasa en cualquier préstamo, y lo que tiene que saber el ciudadano argentino, que ahora sí empezamos a gobernar, como nos gustan los peronistas, realizando obras, viene, como dijo acá el colega tuyo, el procrear, y vienen un montón de medidas del gobierno de realizar y de hacerse. Venimos de 4 años de marketing, donde nos prometieron 1 millón de viviendas, nos prometieron pobreza cero, nos prometieron la unidad nacional y nos mostraban el perro Balcarce en el sillón de Rivadavia, un colectivo con actores de televisión, un presidente simulando estar cercano a la gente. Y creo que ya la sociedad, todos nos merecemos que haya un gobierno que se arremangue y que empiece a gobernar con hechos concretos, como sabemos los peronistas. Fue un día ayer de celebración de todo, creo que lo entendió así la sociedad argentina. Y el vecino de José Cepaz sabe que cuando gobierna un peronista, crea la Universidad Nacional, que hay 15.000 alumnos, nos dieron 7.000 viviendas, el gobierno de Néstor y Cristina, hicieron la ruta 197, hay planes de asfalto, cloacas, cosas que le determinan y le mejoran la vida en el día a día. Intendente, perdóneme, hablando de José Cepaz. Intendente. Perdóneme, diputado, porque pensaba en Mario Isi. Digo, ¿cómo está la situación de Isi? ¿Quedó en declaraciones? ¿Eso avanzó algo a nivel municipio de José Cepaz o no? Sí, el presidente se ajustó a derecho, se presentó con el abogado en la Fiscalía de San Martín por el exabrupto que tuvo, que él reconoció que fue un error en caliente. En ese sentido estaban los ambulancieros haciéndole un piquete, estaban 60 vecinos esperando que lleguen las ambulancias y no querían salir porque les estaba pidiendo que hagan un turno, una jornada en vez de 8 horas, de 12 horas, solicitándoles un esfuerzo más, que se vea impactado obviamente en el salario de los trabajadores. Ellos acusaban también con buen tino que querían estar con su familia y el intendente, como es un hombre del territorio, que camina y que va, fue y habló 15 minutos y les dijo que se suban a las ambulancias. Bien, bien. Muchas gracias, Nicolás Rodríguez, por este contacto con nosotros. Le dejamos seguir camino entonces, que se iba para La Plata. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. De nuevo felicitarlos por el contenido. Cada vez que salimos con mi compañera que es diputada nacional o yo, un montón de vecinos y vecinas nos saludan y nos felicitan. Quiere decir que ya están teniendo una gran audiencia y les deseo lo mejor. Muchas gracias, chao, hasta luego. Ahí sigue su ruta y bueno, él se refería a lo de Isi como un exabrupto, él tuvo que comparecer ante la justicia, su abogado hizo algunas declaraciones, para mi gusto, si me preguntás, poco felices. No lo hubiese elegido como abogado defensor, pero bueno. Ahí... me acuerdo, sí, ahora yo no me acuerdo de la abogada, efectivamente. Lo que dijo, que él no fuma, que él no toma, claro, y que, no sé, argumentos como que, bueno... Y que se acuesta temprano. Y que se acuesta temprano, que no le gusta la noche. Sí, andás a ver. Bueno, eso en cuanto a la provincia de Buenos Aires y otras yerbas, ya que vale la metáfora para el caso. La verdad que para mi gusto que un intendente haya hablado de esa manera de exabrupto no tiene nada. Pero bueno, son con el historial personales. También, ¿no? El historial del intendente José Sí, Cepaz. son opiniones, ¿no? Pero totalmente. También que la gente revise un poco porque es gente que llega a donde está porque los votan sistemáticamente, porque también esa es la otra cosa, el otro tema. Totalmente. Es gente que queda en el poder de por vida. Bueno, ¿cuál es la situación, señores, en la provincia de Corrientes? Hablamos de la pandemia ahora. Bueno, se lo preguntamos ahí al diputado Vara, que ya lo estamos viendo en imagen. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos, por atendernos. ¿Cuál es la situación en lo que refiere a la pandemia en su provincia? No, la situación está estable. Siempre aparece alguna localidad sí. y
se hace un acorazado en la localidad muy, muy extremo durante 2 semanas, cosa que se hace una buena trazabilidad. Hoy el laboratorio central del Ministerio de Salud tiene una muy buena capacidad de procesar de análisis. Estamos ya muy, muy arriba con la capacidad de hacer hisopados y posteriores análisis. Entonces se hace toda la trazabilidad y se cierra la localidad. Eso es bastante traumático, pero le digo, hasta ahora todas las localidades que de golpe entró algún foco de contagio, Sí. al procederse de esa manera, se logra en 14 días liberarla y se regulariza y sigue funcionando normalmente. Así pasó en Mocoretá, pasó en Salada, que hoy ya no tiene ningún positivo, ya no tiene nadie en cuarentena. Alvear está con una situación, hoy de las últimas es Paso de los Libres, una localidad un poquitito más complicada porque es una ciudad fronteriza. Claro, límite con Brasil. Claro. Sí, sí. Y la capital, por supuesto, pero la capital tiene 400.000 habitantes y junto con la ciudad de Resistencia conforman una comunidad de casi 1 millón de habitantes. Diputado... Y a pesar de que hay una restricción muy fuerte en el cruce del puente, obviamente hay mucha interacción porque hay gente que pasa a trabajar a Resistencia y viene del personal de salud, hay más de 70, entre médicos y enfermeros profesionales, porque la Facultad de Medicina está en Corrientes y la Facultad para Licenciatura de Enfermería también, y son 70 que no se lo podía restringir a ir a trabajar a Resistencia, no por su trabajo en sí mismo, sino por la función que están cumpliendo en esta pandemia. Ajá. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Sáqueme de esta duda que me quedó del anuncio de Alberto Fernández de este nuevo DNU, donde lo que dice es que cancelar los encuentros sociales. Mi duda es si Corrientes, si el gobernador Valdés iba a acatar ese DNU, porque tenía entendido que esto no iba a ser y que iban a continuar las reuniones sociales en la provincia, pero no lo tengo muy en claro, por eso se lo pregunto. No es exactamente así. Cuando el presidente anuncia eso, no hubo comunicación a Corrientes. Ajá. Tardaron 2 días en comunicar formalmente. Entonces, ante los medios, cuando lo consultan en una conferencia de prensa, si no todos los días, día por medio de una conferencia de prensa, exclusivamente por este tema, ¿no es cierto? Por el tema de la pandemia y la cuarentena. Y entonces él manifestó que no habían recibido comunicación oficial. Y teniendo en cuenta que Corrientes tiene una situación muy regularizada y muy estabilizada, no iba a aplicar eso porque no fue... Ahora, se había enterado por los medios, pero no formalmente. Okay, Eso no fue afuera. De todas maneras, el DNU del presidente define que se siguen permitiendo hasta 10 personas reunirse y entonces... Diputado, es bueno eso, vamos a ver si lo tenemos como congelado, debe ser el frío. Sí. Debe ser el frío, No. pero a ver, diputado, ¿usted nos escucha bien o no? Sí. Ah, estamos, bueno. No, usted aclara que el DNU habla de que los encuentros no pueden superar las 10 personas, ¿no? Lo que dice el DNU del presidente es lo que la provincia va a acatar y va a autorizar. De todas maneras, hay municipios o provincias que ni siquiera autorizan. En realidad, lo que el DNU pone es un techo de 10 personas. claro. Pero hay localidades y provincias que no autorizan ni siquiera las 10 personas. Corrientes autoriza las 10 personas, salvo en algunas localidades que estén en esta etapa intensiva de encapsulado para solucionar el problema. Y incluyendo en la capital, que está bastante controlada la situación, a pesar de que siempre en la capital tenemos algunos infectados nuevos, se considera también hasta 10 personas. Bien. Diputado Vara, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Gracias a usted. Estamos con 30 grados acá. ¿Viste? Escuchó lo del frío, ¿viste? Dios Nada mío, de frío. me voy a derretir. Gracias. 32 en un ratito. Sí. Bueno, gracias a usted. Una hasta primavera luego. anticipada. No, y digo,
es peligroso esto de los vaivenes del clima, con las enfermedades, con este virus que no sabemos muy bien cómo se comporta. Bueno, los diputados tampoco sabemos muy bien cómo se comportan. Previo a la sesión de ayer hubo ahí como unas reuniones y finalmente empezó ya con un clima político que estaba también acompañando fuertemente lo que se había conocido, que había sucedido, el anuncio que había hecho el gobierno nacional respecto a la deuda. Entonces el clima general, de hecho Sergio Massa se expresó concretamente sobre ese punto y fue un actor bastante importante, según cuentan los periodistas especializados en hacer las consultas y en avanzar en este acuerdo. Bueno, ¿qué rescatan ustedes de la sesión de ayer? Bueno, a ver, vamos a verlo en un ratito, pero digo, a mí me interesa hablar con algún protagonista de lo que pasó con el impuesto, el 10,5% al precio de la leche. Yo lo que no sé es por qué el gobierno cambió, el gobierno había decretado un aumento del 10,5%, si porque influyó el acuerdo previo anunciado por Guzmán, que te da oxígeno, que te da respiro, si era un artículo que vos pusiste para negociar, ¿me entendés?, con los opositores. Eso suele pasar. Yo tengo que negociar con vos 20 puntos. Pongo uno para que me digas que no, ¿me entendés?, que es ese, 10,5, y para que me digas que sí en otros. La verdad que no sé lo que pasó, pero el gobierno, afortunadamente para nosotros, que somos los consumidores, bueno, ese artículo del 10,5% lo eliminó. Por lo tanto, aquello que habíamos hablado, que el precio de la leche fluida iba a aumentar entre 5 y 6 pesos, queda desestimado. Es un buen dato en el medio de mucha escasez económica. Sí, se acordó básicamente, Pato, que se pase a tratar un tema de IVA en la reforma tributaria que el gobierno nacional pretende presentar en los próximos meses. Entonces, lo que acordaron para minorar también esta situación es, bueno, está bien, estamos marcando acá este impuesto y tiene que ir tratado en el paquete de reforma tributaria. Un poco es lo que se terminó de resolver en ese sentido. Pero se lo podemos preguntar a uno de los protagonistas, que es el diputado Carlos Heller, que ya está en comunicación con nosotros. Heller, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de una de las modificaciones que finalmente pudo obtener la media sanción de la ampliación del presupuesto, concretamente este tema del aumento del impuesto del IVA. Sabemos que hubo antes también una reunión que tuvieron con el ministro Guzmán y queríamos saber en este sentido si parte de esto que finalmente fue escuchar a la oposición tuvo que ver con esa reunión que hubo con el ministro Guzmán o no, y cuéntenos los detalles si es posible. A ver, varias cosas, porque son varias preguntas o varias reflexiones que de alguna manera se superponen o se complementan. Primero, explicar un poquito cómo es el tema del IVA, que de ninguna manera fue una cosa para poner y sacar, como dijo el Pato. No, nada que ver, no sé de dónde esa fantasía, no para nada. Con el IVA hay un problema que hay que entender primero cómo funciona. El IVA es un impuesto que se va trasladando entre los distintos componentes de la cadena de valor. Y cuando vos le suprimís el IVA al último, cosa que hizo Macri en el año pasado, cuando perdió las PASO, intentó tomar una medida política, supuestamente para que bajen los precios, y entre otras cosas eliminó el IVA a algunos productos, entre ellos la leche. No bajaron los precios, no hace falta muchos ejemplos para explicar que no bajaron los precios. Eso era hasta diciembre, además era una resolución que terminaba el 31 de diciembre, es decir, que el IVA se restablecía automáticamente en enero. Y el gobierno, el Ministerio de Economía, trató de resolver ahí una distorsión que había entre distintos IVAs de distintos tipos de leche, tratando de unificarlo en el 10.5, entendiendo que esto de ninguna manera le llegaba a los consumidores, porque el problema que existía con el IVA es que se iba trasladando en los distintos niveles, porque no está eximido el IVA en toda la cadena de producción de la leche, sino que está eximido el IVA al consumidor. Y entonces esto quedaba acumulado en el último eslabón, en el comerciante. Y el comerciante, en general, que lo que hace es tender a colocarlo en el precio. Claro. Y por lo tanto, no debería tener efecto en el precio que se le permita descargar el IVA o que no se le permita descargar el IVA.
pero como generó una polémica en la reunión previa que tuvimos con el ministro Guzmán, él propuso que sacáramos el tema de la agenda y que lo hiciéramos anunciando además que no una reforma impositiva, porque yo creo que la reforma impositiva es una cosa más compleja y que habrá que imaginar probablemente como un tema para el año que viene, en una situación ya un poco más estabilizada, cuando hayamos dejado atrás el tema de la pandemia. Creo que ese será el momento de una discusión bien de fondo sobre el sistema impositivo argentino. Lo que él nos dijo es que Economía tenía previsto mandar una serie de cambios impositivos. No dio ningún detalle, y en los que iban a incluir el tema del IVA, y que entonces prefería en este momento sacarlo de la agenda para que no fuera un obstáculo en la discusión. Claro. Diputado, Verónica Benaim lo saluda, buenas tardes. Aprovechando que estamos hablando del proyecto de ampliación presupuestaria, hay dos preguntas puntuales que quiero hacer al respecto. Hubo abstenciones y votos negativos por parte de algunos legisladores de la oposición, argumentando que había un ajuste de un 80% en lo que tenía que ver a las universidades públicas, o un déficit en la cuestión de educación, fue uno de los argumentos. Eso por un lado, preguntarle. Y por otro lado, el tema del transporte, el monto que se elevó para los subsidios al transporte, quería saber si habían sentido presiones de los gobernadores en este aspecto, porque era un problema, o es un problema que abarca a todas las provincias, indistinto al color político que tenga, digamos, ¿no? A ver, primero déjeme decirle una cosa de carácter general. Sí. Porque a veces el término presiones o cosas por el estilo. El Parlamento es eso, es un ámbito de discusión y de debate. Fíjese que en otras épocas, cuando no se debatía, decían que el Parlamento era una escribanía. Para mí es muy saludable que en el Parlamento se pueda debatir y que en el Parlamento se puedan modificar cosas y que se puedan acordar cosas. Creo que es algo que deberíamos celebrar y nunca verlo como una debilidad, sino como una fortaleza. En ese marco, efectivamente, nosotros fuimos resolviendo algunas cosas. El tema del transporte, que efectivamente aparecía como un reclamo, yo diría, extendido para un conjunto de provincias que además estaban atravesando conflictos con el transporte en ese mismo momento. Fue un motivo de negociaciones y el monto incluso se fue ampliando varias veces durante esas negociaciones, porque las negociaciones tienen una terminal y esa terminal es el presupuesto final, que al mismo tiempo los que están pidiendo aumento de partidas están diciendo que están alarmados por el enorme déficit que el presupuesto tiene, producto de la brutal caída de la recaudación impositiva y del enorme aumento del gasto generado por toda la demanda que la pandemia ha generado, todas razonables. Entonces, como yo les decía ayer en un momento de la conversación a un grupo de legisladores y legisladoras, cada demanda tomada de manera individual casi con seguridad es justa. El problema es qué haces cuando la sumás. Porque cuando la sumás y tenés que decidir de dónde se lo saca. Con las universidades pasó eso. Y en realidad yo creo que llegamos a un acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que usted dice. El pedido que había era de que se aumentara la partida universitaria y había una segunda parte del pedido que tenía que ver con la forma en que se distribuían esos fondos. Nosotros acordamos con esos legisladores que no se iba a aumentar la partida y que sí se iba a respetar el mecanismo de distribución que se había aplicado con anterioridad. Y eso creo que habilitó que esos legisladores acompañaran con su voto el tratamiento, que por otro lado, quiero decirle que no es un dato menor
que hemos sacado por unanimidad en general dos leyes enormes que en otro momento probablemente hubieran generado una división muy grande en las votaciones. Acá, sí, casi por unanimidad, porque creo que hubo dos votos en contra. En ampliación uno solo. Uno solo en contra bueno, de ASEF y 2 abstenciones. Amplia mayoría, podríamos decir. Sí. Claro. Amplísima. Le quería aclarar que no es lo que yo digo, es lo que dice la oposición en ese sentido, el tema de lo educativo. Y por otro lado, no me terminó de responder si efectivamente ustedes hablaron directamente con los gobernadores o solo se trabajó en el campo parlamentario. Que yo sepa y en lo que a mí corresponde, y yo he estado todo el día trabajando porque en mi lugar de presidente de la Comisión de Presupuestos no paré un minuto. Nuestro diálogo fue permanentemente con los legisladores, evidentemente. Diputado, una consulta. Diputado, una consulta sobre lo que usted señalaba recién, que usted indica, algunos están alertando sobre los riesgos de un déficit muy grande y del aumento del gasto. Digo esto, porque usted también, yo lo escuché en alguna reunión de presupuesto y Hacienda diciendo que tienen que hacer un muy delicado equilibrio entre la necesidad del Estado de recaudar, porque está gastando mucho, y a quién le cobro impuestos porque la actividad económica sufre mucho en algunos sectores. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Le pregunto, ¿usted cree que el Estado de aquí a fin de año va a ser un Estado que va a seguir gastando más o va a ser un Estado que se va a cuidar por temor a una emisión que se ponga complicada? No, a ver, Méndez, lo que nosotros ayer aprobamos es una ampliación de presupuesto hasta fin de año, sí, que supone que establece los recursos con el que el Estado se tiene que manejar por lo que resta del año, con las partidas de gastos que también están allí determinadas. Siempre hay un porcentaje de recursos que son facultativos del Poder Ejecutivo para atender situaciones que se puedan plantear, porque no todo se puede prever en algo que se llama presupuesto, es decir, que está presuponiendo comportamientos determinados. Luego, en septiembre, el 15 de septiembre, como manda la Constitución Nacional, el Gobierno Nacional tendrá que mandar el proyecto de presupuesto 2021. Y allí seguramente vamos a tener la posibilidad de discutir a fondo cuáles son las políticas públicas, cuáles son las orientaciones de esas políticas públicas, cuáles son las fuentes de recursos, porque si ustedes se pusieran pacientemente a escuchar las intervenciones del debate parlamentario, verían que un mismo legislador, con la camiseta de la hora de pedir, reclama por un sector que tiene una necesidad, y luego ese mismo legislador, cuando hace una consideración política, dice que está alarmado por la enorme emisión y el crecimiento del gasto y el problema que eso significa para el Estado. Entonces eso es lo que tenemos que discutir de fondo, y por eso creo que también eso va de la mano de la discusión de la política impositiva. Yo le voy a decir lo que yo pienso. Por eso. Y esto no quiere decir que sea lo que piensa el gobierno, estoy dando mi opinión. Sí. Nadie es un enamorado del déficit fiscal. Esto es como lo de la cuarentena y la pandemia. Nadie está enamorado de la cuarentena, nadie está enamorado del déficit fiscal. Pero sin embargo, el déficit fiscal es incluso, por ejemplo, en la Comunidad Europea, en la Carta de Acuerdo de Nacimiento de la Comunidad Europea, se establece un margen de creo que es hasta 3 y pico puntos del PBI como herramienta de crecimiento económico y de mala utilización del déficit fiscal. Entonces, el tema es déficit fiscal ¿para qué? Claro. Para pagar intereses de la deuda no es una buena cosa. Déficit fiscal para ampliar capacidad productiva que a la vez va a generar nuevos ingresos impositivos y demás, puede ser un camino interesante. Entonces hay que tener primero una visión estratégica del modelo de país al que queremos ir, qué tipo de actividades productivas se van a propiciar y se van a impulsar,
y también cuál es la política impositiva que se va a llevar adelante. Lo interrumpo en ese punto concretamente porque hacia allí iba mi pregunta y me interesa su mirada personal como economista, más allá del cargo que le toca ocupar hoy en el Congreso como titular de la Comisión de Presupuesto. Ayer fue un día que usted lo señalaba como un día muy importante, donde coincidía el acuerdo con los bonistas extranjeros más la posibilidad de avanzar con la reestructuración de la deuda local. Mi pregunta es, frente a las declaraciones que hizo Alberto Fernández, a donde al Financial Times le dijo algo así como, bueno, que no creía en un plan económico para salir adelante de la pandemia, por lo menos no para analizarlo en esta situación, y aparte hasta ese momento no había ese plan con los bonistas extranjeros, y ahora obviamente la situación cambia un poco. Para usted, si usted fuera miembro de ese círculo chiquitito de asesores, como si fuese un sanitarista, pero un sanitarista económico, ¿qué le diría al presidente de la Nación y al ministro Guzmán sobre cómo se sale de la otra pandemia, que es de la pandemia económica? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, está muy bien su pregunta y me viene como anillo al dedo, diría yo, para intentar una respuesta. Yo creo que a veces ustedes, o en general los que manejan la comunicación, toman una determinada frase y con ello hacen una determinada interpretación. Por ejemplo, cuando el presidente dice me equivoqué con Vicentín, el título y la interpretación es que se equivocó porque avanzó con la expropiación o con la intervención. Cuando uno lee la declaración completa del presidente, él dice, me equivoqué porque yo creí que la gente iba a estar de acuerdo y me encontré con que la gente no estuvo de acuerdo. Es decir, él no dice que se equivocó con la idea de intentar rescatar la empresa, sino dice, me equivoqué con lo que yo creía que era el estado de ánimo de la gente respecto de lo que íbamos a hacer. Entiendo. Cuando él dice, no creo tanto en los planes, inmediatamente dice, mire, todos esos planes que hubo fracasaron, porque en la Argentina planes se vincula a ajustes, a Fondo Monetario Internacional. Entonces, es imposible pensar que haya un gobierno que no tiene un plan. Y el plan, si ustedes que están ahí en el Parlamento, toman el discurso de Alberto Fernández del 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, van a ver que hay un plan. Cuando después, 20 días después, entramos en cuarentena, ese plan tiene que quedar condicionado a todas las cosas que se tienen que ir resolviendo para poder sobrellevar esa situación. Pero no hay ningún gobierno que no tenga un plan. Lo que pasa es que hay un reduccionismo, que plan es ajuste, que plan es cambios estructurales en los sistemas previsionales, en la legislación laboral. Ese es el plan. El plan de este gobierno es desarrollar una política que mejore la inclusión social, que, como dijo el presidente, se ocupe primero de los que están peor, de los que están en peores condiciones. El plan de este gobierno es generar una renegociación de la deuda que le deje a la Argentina recursos para empezar un proceso de crecimiento. El plan de este gobierno es salir de la indexación y de la dolarización de la economía. Es decir, está lleno de cuestiones que marcan cuál es el plan. No sé qué quieren decir cuando dicen que no hay un plan. ¿A qué se refieren? ¿A qué aspecto de la actividad económica se refieren cuando dicen que no hay un plan? Eso no está claro. Es una cosa que se instala tomándole un pedacito de una frase. Por eso creo que ayer Guzmán incluso hizo una ironía. Dijo, bueno, no tendremos planes, pero tenemos objetivos. Tendríamos que hacer un debate semántico para ver cuál es la diferencia. Esa es una frase del Principito. Por eso. Bueno, Heller, ¿qué significó ayer la sanción de lo que tiene que ver con la iniciativa de deuda? ¿Cómo analiza este canje que se realizó? ¿Y cómo se baja esto a la gente, al llano, para que se entienda qué significa lo que logró el gobierno nacional en el día de ayer? Una cosa fundamental. La Argentina, con el perfil de deuda heredado, era un país inviable. Con la reestructuración planteada vuelve a tener la posibilidad de ser un país viable, nada más ni nada menos que eso.
Usted piense simplemente que cuando sume los dos canjes, los de ley extranjera y los de ley nacional, se va a encontrar con una deuda donde la reestructuración sumada creo que son 50 y tantos mil millones de dólares menos que la Argentina tendrá que pagar en los próximos años. Y solamente en los primeros años, de acá al 2024, hay una reducción notable de los recursos que deberían volcarse a cumplir obligaciones que fueron programadas, parecería por alguien que no tenía noción de lo que hacía, o quería dejarle a un futuro gobierno, en el caso de que perdiera, una trampa, porque ninguna posibilidad tenía la Argentina de pagar la deuda tal cual fue estructurada, y si era el mejor equipo de los últimos 50 años, si estaba el Messi de la finanza manejando todo eso, la verdad que no se entiende cómo se pudo haber estructurado un derrotero, un flujo, unas obligaciones que están absolutamente fuera de cualquier posibilidad de pago. Mire, con el Fondo Monetario, que ahora hay que negociar, de acá al 2023 le tenemos que pagar 42 mil millones de dólares. ¿Usted cree que es posible? Es imposible. Eso solo se puede entender en el acuerdo ese que había político entre la dirección del Fondo Monetario y el gobierno de Macri, y hicieron un acuerdo que era más o menos así: si vos ganás, no hay problema porque lo refinanciamos y arreglamos. Claro. Y si vos perdés, a los que vienen los tenemos agarraditos porque van a tener que venir a negociar. Esta es la realidad, esa es mi lectura de la realidad. Sí. Carlos, y perdóneme, tuvimos 9 meses de negociación muy larga y tensa con los acreedores. Te está pidiendo que lo tutees. ¿Cómo no? Bueno, no, Carlos. Pero si me tutea, sí. No sé, porque acá ahora que están... Se hace el formal, se hace el formal el pato. No, pero no, Carlos, te pregunto. No, será porque yo estoy sin corbata, voy y me la pongo. Exactamente. No, Carlos, te pregunto, vos estás planteando lo que viene ahora, que es la negociación con el fondo, hablas de la deuda. Sí. Te pregunto, ¿la negociación que viene con el fondo va a ser tan peliaguda como la que hubo con los acreedores? ¿O crees que es otro el marco político que hay y a lo mejor es un poquito más sencilla? No sé, a ver, es distinta. Sí. Porque el fondo es un organismo. Sí. Y el fondo tiene un equipo ejecutivo, que son funcionarios, que son los que están a cargo de la gestión, pero luego tiene un directorio que son los países, son las naciones. Claro. Por otro lado, es una negociación. Claro. Con los fondos vos tenés un montón de fondos y tenés que negociar por separado. El fondo, yo creo que la actitud de enorme comprensión que mostró respecto de la negociación con los bonistas va a bajar algún grado de comprensión cuando se trate de la discusión de la negociación con ellos. Eso es lo que me imagino. Ojalá la directora del fondo siga diciendo que Argentina necesita un largo periodo sin pagos para poder recuperar su economía y que esto sea una cosa que se logre con facilidad. Con el fondo, además, la negociación es distinta, Pato. Sí. Porque la tasa de interés no es un problema, generalmente son tasas razonables, no sé bien cuál, pero tienden a ser bajas. No creo que ellos tampoco tengan problemas en rediscutir un flujo, porque no es un problema de liquidez el problema del fondo. Yo creo que la discusión más dura del fondo se va a dar alrededor del programa. Claro, exactamente, y el presupuesto. Que es lo que siempre exige el fondo en esas negociaciones. Jubilaciones. Y entonces ahí aparecen jubilaciones, leyes laborales. Claro, entonces yo creo que con el fondo las discusiones más duras van a ser las políticas, y si hay acuerdo en las políticas, la negociación económica seguramente será mucho más llevadera. Heller, previo a este acuerdo con los bonistas extranjeros, la figura de Guzmán parecía, para algunos sectores, sobre todo de los medios, que podía llegar a tener un reemplazo, que era Roberto Lavagna, post-pandemia.
Más allá de la mirada que usted tenga respecto al ministro Guzmán y del acuerdo que haya logrado y de, bueno, incluso en su momento cuando fue seleccionado como ministro de Economía, también se hacía hincapié o especial hincapié con la relación que él podía tener con los organismos internacionales. Dicho esto, ¿cuál es su mirada si es posible que en algún momento Roberto Lavagna pueda integrar en el Ministerio de Economía desde algún lugar, independientemente de si ocupa concretamente el lugar de ministro, pero de algún lugar un poco más formal? ¿Es posible esto o es solamente una versión mediática? A ver, primero eso se lo tendría que preguntar a Alberto Fernández y a Roberto Lavagna. Obvio. Pero no tengo idea. Claro. Pero yo le voy a dar igual, no, es solo para hacer un pie de la introducción a la respuesta. Mire, yo creo que tenemos un excelente ministro de Economía. Excelente ministro de Economía. Es un hombre joven, con una formación excelente y con un pulso para negociar que ha quedado demostrado notable. Me parece que hace mucho que la Argentina no tiene un ministro de Economía de los quilates de Guzmán, y creo que lo que mejor nos podría pasar es que lo podamos conservar por mucho tiempo y que pueda seguir ayudando a la Argentina en este proceso en el que estamos. Y eso no es ningún demérito para Lavagna. Obvio, porque, claro. Si no es como el cuento de la madre judía y la otra no te gusta. Sí, sí lo sabré ese cuento. El de las corbatas. Muy bien. Entonces, exacto, el de las dos corbatas. Claro. La otra no te la pones porque no te gusta. Claro. Muy bien. Entonces, como no es el caso, yo le digo, no está vacante el ministerio. El ministerio tiene un muy buen ministro. Tenemos que estar felices del ministro que tenemos. Ha mostrado en una cosa de enorme trascendencia como era la renegociación de la deuda, insisto, la firmeza, el timing y el conocimiento como para poder arribar a una negociación exitosa como la que arribó. Y en el medio de todas las presiones que superan todas las cosas que uno se puede imaginar. Por lo tanto, creo que con eso le estoy contestando la pregunta. Sí, me la ha contestado. Gracias. Por mi parte, me gustaría saber finalmente cuándo va a ingresar formalmente el proyecto de ley de aporte solidario, mediáticamente conocido como impuesto a las grandes riquezas. ¿Qué sabemos de esto? Se decía que en agosto podía ya ingresar y empezar a debatirse. ¿Esto es así? ¿Qué avances tenemos? Espero que sí. Espero que sí. Bueno, las cosas... Ustedes vean que... Vamos a poner un tema primero. Sí. El Parlamento viene funcionando sobre la base de acuerdos parlamentarios que se van renovando respecto a la validez de las sesiones remotas y a los temas que se pueden tratar en esas sesiones y demás. Uh-huh. Y si mi información no está equivocada, el acuerdo vigente vence esta semana. Es correcto. Es decir que el oficialismo deberá gestionar un nuevo acuerdo con las distintas fuerzas de la oposición. Usted sabe que yo hago siempre un distingo. Yo digo que a mí no me gusta decir oposición. Yo digo que hay oficialismo, oposición, y hay un sector o varios sectores que yo los llamaría no oficialismo. Claro. Pero que tampoco son oposición, porque tiene una actitud en la que en muchos casos acompañan las iniciativas del oficialismo y por lo tanto yo no los tengo por qué considerar a priori como oposición. El dialoguismo. Las condiciones en las que se acuerde la manera de continuar en el funcionamiento del Parlamento también marcan tiempos. Fíjese que incluso en la discusión de la moratoria, algún diputado de Fuerza por el Cambio, de Juntos por el Cambio, intentó cuestionar que se estaba tratando un tema no consensuado, cuando ignoró que el tema había sido acordado con el presidente de la República en la reunión que el presidente de la República tuvo con Juntos por el Cambio y les pidió que se trataran estas tres leyes. Entonces, ahí hay un delicado equilibrio. A mí
sobrepasa desde ese punto de vista, porque no es esfera de mi incumbencia cotidiana o las cosas que yo me ocupo dentro de la Cámara. Pero que ingrese formalmente, por más que se haga el acuerdo o no se haga, digamos que no quita, o sea, el proyecto puede ingresar formalmente a la Cámara igual. ¿Y qué ganaríamos? Usted sabe la cantidad de los centenares, los miles de proyectos. No, al menos ya está dentro del Parlamento. Hay como algunas. Lo digo por. Tranquila, está dentro. Mire, le voy a decir dos cosas. Está en su despacho. Ella tiene que pagar el impuesto, Heller. Está preocupada por eso. Ella tiene que pagar. Ella paga, claro. Ese es el problema. Claro. Bueno, yo le voy a decir una yo cosa. le digo de lo que me pregunta la gente. ¿Qué pasa con este impuesto, no? Déjeme decirle tres cosas. Sí. Primero, yo quisiera estar entre los que tienen que pagar. Claro. Porque realmente si los que tienen que pagar se quejan, son bastante injustos. Segundo, nosotros ya hemos logrado un éxito fenomenal. Esto, cuando empezamos a hablar del tema, era cuestionado por todos los lados. Hoy las encuestas de opinión, cuando se le pregunta a la gente, supera el 70%. Es una de las cosas que tiene más adhesión y opinión favorable en la ciudadanía de nuestro país de que se avance con este proyecto. Sin duda. Y ese ya es el primer gran éxito de nuestra iniciativa. Porque el tiempo ha permitido que se vaya difundiendo bien, porque hubo distorsiones en la manera en que se explicó, algunos que aparecieron explicando sin tener en realidad la información de lo que se trataba, expresaron ideas individuales, pero finalmente quedó claro que va dirigido a un universo pequeño de 12.000 personas, que es por única vez, que tiene fines determinados específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está muy maduro el proyecto, muy listo para ser presentado y efectivamente en nuestras conversaciones la idea es que pasados el tratamiento de estas leyes que tenían prioridad porque eran un pedido del Ejecutivo que las necesitaba y está a la vista porque las necesitaba, tanto la moratoria como la ampliación del presupuesto, como la de bonos bajo legislación nacional. Yo creo que vamos a estar seguramente en las próximas semanas, nuestro proyecto se va a estar presentando y lo vamos a estar tratando en la Comisión de Presupuestos y desde luego después irá al recinto cuando las autoridades crean que están dadas las condiciones para que vaya al recinto. Solo con giro en presupuesto sería. No es mi incumbencia determinar los giros, el giro pero sí, el presidente de la Cámara. Sí. Pareciera que sí, pareciera que sí. Heller, le quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con el ámbito del fútbol. A partir de, como hombre que ha pertenecido también al negocio del fútbol o al deporte, a partir del 10 de agosto vuelve ya se sonríe, vuelve el fútbol a poder entrenar. Todo el tiempo me sonreí, discúlpeme. Es verdad. La estoy pasando muy bien. Pero qué bueno, pero nosotros qué alegría. también la estamos pasando pero muy bien. Pero me alegro mucho. Y le pregunto, ¿no? ¿Cómo cree que puede llegar a caer este reclamo que vienen haciendo desde el fútbol para que vuelva el entrenamiento local cuando hay un montón de actividades que todavía no logran poner en marcha la máquina? Digo, así como en su momento miramos a los runners y casi los pensamos que eran los culpables de todo el mal en la ciudad de Buenos Aires. Me pregunto cómo puede llegar a caer esto, que se apruebe o que se acepte el regreso del entrenamiento del fútbol a nivel profesional, cuando hay otras actividades que la verdad que la están pasando mal en serio, no pueden volver a trabajar, o lo que decíamos antes, ¿no? Negocios que pudieron volver a abrir y la gente no entra porque no tiene un peso en el bolsillo. No. A ver, son varias cosas, porque si no entra porque no tiene un peso en el bolsillo, la comparación con el tema del fútbol no tendría nada que ver, porque acá el fútbol en todo caso solo se va a poder ver por televisión y el tema está circunscripto a los protagonistas, no al público. Eso es cierto. No está previsto. Sí, lo está hablando de los entrenamientos. Muy bien. Por ahora entrenamientos, y supongamos que se habilite además, como está sucediendo en Europa, que se pueda jugar cumpliendo determinados protocolos. Yo estaba leyendo hoy los protocolos que van a tener que cumplir, por ejemplo, los jugadores del Real de Madrid para ir a jugar a Manchester este
viernes, que son muy, muy rigurosos, que se van a aislar en no sé dónde, o los de la NBA metidos ahí en la cápsula, en una burbuja, en una cápsula, aislados del resto del mundo. Entonces, la clave es si la Argentina está en condiciones de generar protocolos que den garantías de que esas actividades se pueden hacer sin que configuren un incremento del riesgo para quienes participen de esas actividades. Creo que por ahí pasa la cuestión. Tiene complejidades porque el fútbol es una actividad que se juega localmente, pero también internacionalmente, y la Argentina tiene creo que 6 o 7 equipos a los que la compelen a participar en un calendario que está establecido y por el cual creo que en mediados de septiembre los equipos argentinos van a tener obligación de estar compitiendo y además van a tener que viajar. Y van a tener que viajar a lugares como Brasil. No sé cómo se va a resolver, porque si van a Brasil, uno se imagina que cuando vuelvan tendrán que hacer 14 días de cuarentena. Claro. Por ejemplo. Es decir, hay que ver cómo se están discutiendo todas estas cuestiones. Y digo, por ahora lo único que se autorizó, que yo entendí que se autorizó, es un protocolo para comenzar a entrenar, que se supone está rodeado de las medidas, pequeños grupos y una cantidad de controles previos de que nadie viene. Lo mismo para los deportistas olímpicos. Así es. Entonces, si todo se hace como en muchas cosas, miren, si todo el mundo fuera capaz de cumplir con los protocolos y las normas de distanciamiento, del uso del barbijo, de lavarse las manos y demás, seguramente que podrían hacerse mucho más actividades que las que se hacen. Claro. Pero lamentablemente todos sabemos que no es así. Cuando después vemos fiestas donde cientos o miles de personas están, o playas, donde se abandonan todos los protocolos, evidentemente que hay una cierta indisciplina social que no contribuye a que se faciliten las actividades cuando el cuidado de la vida ocupa un lugar importante en las prioridades de las políticas públicas. Diputado, perdóneme, por mi parte la última. Usted ha hablado mucho como presidente de una comisión clave como Presupuesto y Hacienda con varios actores importantes de la oposición, básicamente gente del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica. Dígame, sensación suya, ¿le parece que hay margen para que la oposición de Juntos por el Cambio diga, mirá, hay determinados temas que si no hay consenso no los tratamos de manera virtual, hasta que no volvemos a lo presencial, esos temas no? ¿O le parece que van a estar más flexibles? En ese sentido, le digo lo que usted ha percibido en estos días que han sido muy intensos de negociación, justamente para la ampliación del presupuesto, por ejemplo. Mire, no, Pato, sobre eso creo que hay que hacer un matiz. Poner un matiz. Nosotros hemos estado discutiendo sobre puntos concretos. Y en esos puntos concretos hemos acordado no poner en el escenario otro tipo de cuestiones para facilitar que pudiéramos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si ayer en la discusión de la deuda el centro del debate era el origen de la deuda, probablemente eso hubiera conspirado contra el acuerdo. Entonces, si moderamos las caracterizaciones de las situaciones, estamos facilitando el camino para poder dialogar sobre lo que nos importaba acordar. Yo no creo, no me da la impresión que la actitud global de la oposición, si entendemos como oposición a Juntos por el Cambio, sea la de facilitar el funcionamiento del gobierno. Es decir, ellos en tema del Parlamento y la insistencia en las reuniones presenciales y una cantidad de cosas, no se bajaron nunca, la han mantenido siempre. Por eso yo tengo la expectativa, decía antes, vence esta semana el acuerdo que está vigente. Incluso en el Senado creo que ya hubo una declaración de que no iban a querer renovar el acuerdo. Y eso también, si no se logran las dos cámaras, el Parlamento, si no funcionan las dos,
es lo mismo que no funcione ninguna. Claro. Diputado Carlos Heller, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Bueno, recién conversábamos prácticamente de todos los temas, hasta Mucho de fútbol. título, Sí. Mucho título Sobre tenemos, todo muy elogioso con el ministro Guzmán. Me parece que en ese sentido, bueno, ayer se vislumbró esto también en la sesión, pero bueno, que lo diga abiertamente es, bueno, no deja de ser un título en sí mismo. ¿Qué iba a decir, Sí, no, Ibero? que justamente hoy Guzmán recibió muchos aplausos en Casa Rosada. Hubo una reunión del Gabinete Económico Social y cuando ingresaba Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, pidió los aplausos para el protagonista del día de ayer, sin dudas. Y lo tuiteó también. Y lo tuiteó, exactamente, con fotografías y video. Sí, bueno, vamos a repasar ayer un momento que hubo a donde Álvaro Lamadrid por la UCR también hablaba en la sesión. Lo que estamos tratando hoy es la demostración de que no teníamos presupuesto y teníamos razón. Ahora tenemos que votar a las apuradas esta ampliación de presupuesto. Y el presupuesto se debió haber presentado. No es cierto que no hubo tiempo y no es cierto que todo es por la pandemia. El presupuesto se debió presentar en diciembre y la situación de la pandemia empezó en marzo, después de la votación de la emergencia económica. Se optó por ese camino. El rumbo económico del gobierno ha sido desafortunado en estos primeros meses de gestión. Por eso que los deudores no confiaban en el gobierno. Han imprimido como si no hubiese mañana. Se llevó a un nivel de estamplación, es decir, inflación con recesión y un déficit fiscal que es temerario. ¿Por qué vemos puntos de esta ampliación a las apuradas que realmente no los podemos acompañar? Se rebaja y se menoscaba el presupuesto universitario. Se refuerza el centralismo fiscal y se vuelve a menguar el federalismo. Se afianza la discrecionalidad y se la consuma. Y no se restringen los tratamientos diferenciales de fondos de acreedores de la deuda. Señor presidente, necesitábamos un presupuesto y lo necesitamos. Lo van a hacer dentro de un mes. ¿Cuál es el apuro para votar esta ampliación de esta manera? Realmente no veo la situación. Nos satisface que se haya arreglado la deuda. Es una buena noticia para todos los argentinos. No iba a ser gratis si entrábamos en default. Iba a haber más pobreza en la Argentina. El mundo conspiró de alguna manera y nos ayudó para que pudiéramos arreglar la deuda. Es indudable de que ello fue así. Pero la buena noticia económica le tenemos que dar certidumbre, ¿sí? Certidumbre es posibilitar que puedan venir las inversiones a la Argentina, que recobremos la seguridad jurídica, el tránsito republicano, que recuperemos la cordura cívica, que el gobierno deje de acusar a la oposición cuando lo único que hace es colaborar con la mejor predisposición. Algunos de los fragmentos... Ahí sigue hablando la Madrid, pero sigue, ahora hablo yo. Y no estoy en sesión. Bueno, muchas cosas sucedieron en la sesión de ayer, que además fue muy larga. Vero, no sé si querés resumir o lo hablamos mañana también de lo del tema de las Malvinas. Sí, muy totalmente. Y también fue muy destacado ese momento. Porque ayer lo hablábamos con Karin también, ¿no? No marcó solo un acompañamiento desde la oposición y el oficialismo en materia económica y política, sino que también hubo un acompañamiento muy importante en lo que tiene que ver con la política exterior y eso se vio reflejado en estas dos iniciativas que se trataron, vinculadas a la soberanía en las Islas Malvinas, pero también a lo que es la plataforma continental y nuestro mar Atlántico. Así que seguramente lo quiero preparar mejor, lo hablamos mañana. Bueno, cómo no, mañana lo conversamos y nosotros para ir terminando este programa ecléctico, por ponerle algún adjetivo, a donde pasamos y conocimos la situación del coronavirus y las decisiones que se van a tomar de cara a la nueva fase, ya estamos en condiciones de presentar a nuestra estrella mediática, sanitarista, nuestro médico favorito. Ustedes pueden, pero pedirle miles de notas. Al único medio que atiende es a nosotros, el doctor Marcelo Alac. ¿Cómo te va, Marce?
Hola, ¿cómo estás, Meli? ¿Hubo peluquería o no? Para. Me parece que Seguimos. ya me asusta, me apichona. Pero no, escúchame, pero moveme un poco las cabezas como diría Giordano. ¿Hubo peluquería o no hubo peluquería? Hubo un poquitito de peluquería, pero necesito acostumbrarme de a poco. Te habías encariñado con la melena al viento. Hay que prepararse. Está muy bien, sí. bueno. Me estoy recondicionando. Marce, recién hace un rato cuando hablábamos con el programa, decíamos la gran mayoría de los casos están concentrados en la provincia de Buenos Aires, que son siempre como los que necesitan dejar en claro que no a las reuniones sociales, no a romper con las recomendaciones sanitarias, pero están pidiendo también a la ciudad de Buenos Aires, que si bien tiene un número de casos considerablemente menor, que acompañe sí o sí, porque si no, como una pelea a donde indefectiblemente va a ganar la pandemia. Sí, a ver, esto vos recordás que desde el principio nosotros venimos diciendo que de esto solo no salimos con el trabajo de los médicos. Es decir, nosotros recibimos al paciente cuando ya está ese pequeñísimo porcentaje, que no es más que un quinto de todos los que se enferman, que los recibimos para poder atenderlos, es un 20%, de los cuales hay aproximadamente 5 de cada 100 que van a una unidad cerrada. La realidad es que para que vos puedas bajar la cantidad de contagios de toda la población, necesitamos mucho del compromiso social y esto nos involucra a absolutamente todos. No hay distinción en ese sentido. Inclusive interjurisdiccionalmente. Por supuesto que todo esto se está concentrando también en el 95% en todo lo que es el AMBA, pero el trabajo tiene que ser de todas las jurisdicciones, sí, claro. Sobre todo, conociendo cómo se comportan los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que muchos tienen que viajar hacia la provincia o hacia el AMBA y viceversa, y el transporte público, y un transporte donde... No sé, vos usas el transporte, Pato. Uso ambos, el público y el privado, uso los dos. Y bueno, en algunos casos dicen que la verdad que ya es como que el transporte no guarda esa asepsia que tenía al principio de la pandemia. Hoy, justamente, con respecto al transporte público, desde el Ministerio de Transporte de la Nación brindan siempre datos de cuánta es la gente que va circulando día por día. ¿Y? Con lo que pasó en el tren. Ayer con lo que pasó en el tren Sarmiento, donde se detectaron algunos casos de COVID, que suspendió el servicio y tuvieron que poner colectivos para poder acercar a la gente a los distintos lugares. Lo que informaron es que ayer circularon 999.000 usuarios en el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires. Representan igual una reducción del 76% frente a los pasajeros que en promedio utilizaban este medio de transporte. Y dicen desde el Ministerio de Transporte, que preside Mario Meoni, que en el último martes circularon un promedio de 193 colectivos en esta zona, digamos. Es un poco lo que brinda el informe de transporte. Doctor, perdóneme, con esto una consulta. Obviamente que si uno mira lo que pasa en Estados Unidos o en Brasil, donde nunca hubo demasiado control, bueno, es un modelo. Ahora, lo que hoy hablábamos temprano con Verónica y con Meli era lo siguiente. Acá, urgidos por la necesidad de salir a la calle a trabajar, estamos viendo cómo empieza el plan Procrear, cómo se habilitan restaurantes, pero estamos en un pico. Lo que uno veía en Europa, Francia, Italia, España, era que había más actividad cuando los casos empezaban a bajar. Acá están subiendo. Hay algo que no te termina de cerrar desde lo sanitario, pareciera. Bueno, acá volvemos a lo mismo, Pato. La realidad es que yo me resisto a pensar que es una actividad versus la otra. Cada actividad tiene su problemática intrínseca, ¿no es cierto? Es decir, cuando la gente salió a correr por una necesidad de hacer ejercicio, hubo quienes salieron a demonizar al corredor porque, porque habían salido todos. Quizá lo que, desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, lo que falló es la implementación de todo esto, pero no estaba mal que empezaran a salir. No se trata de decir, bueno, esto está mal, esto está todo mal, y no es así. Me parece que hay que ir como, afianzándolo de a poco. Es lo mismo que lo que comentaba hace unos instantes Heller. A ver, la realidad es que no es los equipos de fútbol pueden volver a trabajar y entonces, ¿qué hacemos con todas las otras actividades? Me parece que hay que justamente ir ecualizando y pensando en cada una de esas instancias. Si vos me preguntás específicamente sobre esto, yo te diría que sí, claro, es conveniente esperar que pase. Estamos en este momento surfeando la ola en la parte más alta, pareciera que se está estabilizando como en un punto alto,
Y sí, quizá lo más recomendable sería esperar un poquitito para empezar a abrir un poco más las actividades. Hay que hacerlo con mucho cuidado, pero me parece que, bueno, en esa misma sintonía, nosotros en el trabajo en la Cámara estamos haciéndolo de esa manera, tratando de pensar, hay mucha actividad, ¿qué podemos hacer por encima de lo que ya venimos haciendo? Es como una construcción de prevención en forma andamiada, es decir, lo que ya hicimos funciona, bueno, vayamos incrementando cosas. De hecho, hicimos cosas nuevas, por ejemplo, ayer en la sesión. Lo que digo es que uno tiene que tratar de ir viendo cómo adaptarse a la nueva situación. Hoy temprano, en la conferencia de prensa que daba el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, decía que el virus llegó para quedarse, que no se descarta que para el año próximo, para esta época, volvamos a tener algunos picos de la enfermedad, pero ya transitados o vividos como una simple gripe, pero que es una enfermedad, esta pandemia, que tiene picos y valles y que es importante, digo, en línea con lo que estabas diciendo recién vos, ¿no? Poder seguirla con varios días de información. O sea, vos no puedes sacar una foto instantánea y decir, está pasando esto. Si no, tenés que mirar con una retrospectiva de por lo menos 15 días para poder empezar a comprender si es como decís vos, se controló la curva o se aplanó o está controlada en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, que era como el gran fantasma de agosto que se traía el pico de la enfermedad. Es interesante para entender esto cómo se puede amalgamar con los reclamos económicos. Sí, es interesante esto que decís porque coincido totalmente. Es muy probable que esto se quede un tiempo con nosotros, simplemente que a medida que ya aparezcan nuevas estrategias. A ver, sabemos mucho más ahora que hace 6 meses cuando la enfermedad era prácticamente nueva. Recuerdan que alguna vez decíamos, los primeros casos se dieron hacia fin de año. El primer caso reportado a la OMS fue el 3 de enero. La estructura en tiempo récord se identificó durante el mes de enero. A ver, la realidad es que es todo tan dinámico. Cuando uno piensa, hace un año no sabíamos nada oficialmente de todo esto, ¿no? Entonces hay que ir adaptándose a esta nueva realidad. Y posiblemente también el estado de inmunidad de la población va a ser, ¿qué es lo que hace la inmunidad en definitiva? ¿Por qué nosotros tantas veces del programa insistimos en que vacunarse es saludable? Nosotros, el lema que nosotros tenemos cuando hacemos las campañas de vacunación en la Dirección Médica de la Cámara de Diputados es, me vacuno, te cuido. Y sí. Porque queremos transmitir ese mensaje, vacunarte, vos, es cuidar a Verónica y a Pato. ¿Entiendes? Claro. Entonces, es un poco esa la idea de lo que queremos transmitir. Posiblemente al ir adquiriendo inmunidad de la sociedad, los cuadros sean más leves, porque hoy lo que aprendimos es que esta enfermedad arrasa con la gente más vulnerable, es decir, la gente de más edad, la gente con más enfermedad, la gente que tiene más comorbilidades. Es un subgrupo en especial. Posiblemente a medida que pase el tiempo, eso podamos contenerlo medianamente y ya no tengamos estos cuadros tan dramáticos como tenemos actualmente con las unidades cerradas, con mucha demanda, con mucho recurso puesto para la atención de este subgrupo. Sí, totalmente. Mientras tanto, Rusia anuncia que ya tiene la vacuna. Estados dice, no te creo nada, para mí que no la tenés. Es como, es una cosa... Sí, la Guerra Fría, como a ver quién tiene guardado el secreto para la humanidad. Pero tampoco se puede ser especulativo. Para eso está bueno, Meli, de esto que decís, para eso está bueno lo que muchas veces nosotros hacemos, que es la revisión de la literatura médica. Si vos me decís, esa es la verdad, y yo no pondría en términos de la verdad. Claro, por eso, yo trato de decir, no es la verdad, pero por lo menos es una evidencia muy fuerte que si vos la querés contrastar, tenés que presentar otra evidencia muy fuerte que diga que eso no corresponde. El lunes de la semana pasada se publicaron resultados de la vacuna de Oxford en la revista The Lancet, y nadie salió a refutarlo porque esos fueron resultados de fase 2 y ya se empezó la fase 3. Claro. La realidad es que tenés un montón de evidencia puesta sobre el tapete. Cierto. Bueno, Marce, gracias por este contacto con nosotros. Te esperamos por acá el lunes, ¿puede ser? ¿Ya te comprometo? Dale, el lunes nos estamos viendo por ahí. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso. Bueno, pero con el pelo un poco más corto, doctor. ¿Cómo linchamos, pobre hombre? ¿Les gusta? Podríamos hacer una encuesta. Bueno, pelo más corto, pelo más largo. Sugerila, toda tuya. Bot largo, bot corto. Está bien. Bueno, respecto de lo respecto de lo de la vacuna, mientras tanto, como más allá de lo que vengan anunciando los países, Rusia, China, Estados Unidos, la vacuna no existe. La única forma de cuidarse contra el coronavirus es respetando lo que nos indican las autoridades sanitarias, que es el aislamiento social y el uso de tapabocas. Dicho esto, ¿nos reencontramos mañana? Nos reencontramos mañana, chicos. Señor. Hasta mañana, Meli. Buenas tardes. Hasta mañana. Chao.
sos vos. Hoy decidí